Bueno, buenas tardes. Saludo a mis colegas aquí presentes y saludo a nuestros colegas que siempre nos acompañan vía Zoom. Hoy nos encontramos después de 2 semanas, así que bueno, gracias por estar presentes. Hoy estamos en el módulo 10 de nuestros cursos de encuentros de pediatría ambulatoria y vamos a estar con el módulo de oncohematología. Nos acompañan la doctora Paola Reichel y la doctora Constanza Caferata. Las doctoras son pediatras y son especialistas en oncohematología. La doctora Reichel es la jefa del servicio de oncohematología de nuestro hospital de niños en la provincia, Eva Perón. La doctora Caferata es parte del equipo de oncohematología de dicho servicio. Vamos a estar hablando los temas de anemias y los criterios de sospecha en oncología. Va a dar inicio la doctora Reichel. Una vez que ella finalice su presentación, vamos a tener unos minutos para preguntas y a continuación daremos inicio a la segunda clase. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Me tocó el tema más aburrido que es anemia, pero espero darles un poquito más, unos datos más sobre cuándo consultar anemia al hematólogo, y hay muchas cosas que los pediatras pueden resolver. En primer lugar, saber que cómo definimos la anemia, que es una disminución de la masa eritrocitaria, que es una disminución de la hemoglobina. Esa es la definición global de anemia, y es patológico cuando está 2 desvíos estándar con respecto a la media para edad y para el sexo. Y también ubicamos el lugar geográfico en donde vive el paciente, porque no es lo mismo vivir a nivel del mar que vivir a 3000 metros de altura. Entonces, la principal función de los glóbulos rojos es el transporte de oxígeno a la sangre y la liberación del oxígeno en los distintos tejidos. La anemia se define entonces como una disminución de esta liberación del oxígeno a los tejidos, lo que produce la sintomatología. Y sí tenemos que saber que la anemia puede ser manifestación de una enfermedad hematológica propia o manifestación de una enfermedad secundaria. Hay 2 cosas que tenemos siempre problemas los hematólogos. Vienen al servicio y nos piden un frotis hematológico, ¿sí? Entonces, vamos a diferenciar qué es un hemograma de un frotis hematológico, ¿sí? El hemograma es un análisis en donde se mide en forma global y en porcentajes las 3 series celulares, ¿sí? La serie eritrocitaria o los glóbulos rojos, la serie leucocitaria o los glóbulos blancos y las plaquetas. Cada una de estas series tiene una función determinada, y si alguna de esas series está alterada, vamos a tener que ver qué pasa con la cantidad o la calidad de las células que la componen. Entonces, tenemos parámetros que nosotros tenemos que saber ver en el hemograma, ¿sí? No nos sirve un hemograma en donde tenemos solamente hemoglobina, hematocrito o glóbulos blancos. Tenemos que conocer los índices hematométricos y saber interpretarlos. Entonces, tenemos el número de Mathieu, que es un número que va a decir la cantidad de glóbulos por millón de glóbulos rojos por mililitro. La hemoglobina, ¿sí?, que está medida en gramos por decilitro, y que es la que nos define si está anémico cuando tiene 2 desvíos estándar por abajo o 2 desvíos estándar por arriba, que es una policitemia. El hematocrito, que es una centrifugación nada más de la sangre puesta en un capilar y que nos da la cantidad en porcentaje del glóbulo rojo con respecto al plasma del paciente. Entonces, es un porcentaje que es indicador de anemia, pero no es muy significativo, porque si el paciente está deshidratado, por supuesto que va a tener mucho menos volumen y el hematocrito va a ser más alto de lo que realmente es. El volumen corpuscular medio, que si es pequeño, menor de 80, nos va a indicar microcitosis, o sea, un glóbulo rojo chiquito, y si es por arriba de los 100 nos va a indicar macrocitosis, o sea, un glóbulo rojo de tamaño muy grande. La hemoglobina corpuscular media, que es la que dice la cantidad de hemoglobina y el color que tiene cada glóbulo rojo. Y esto nos va a hablar de anemias que tienen poco color, o sea, las hipocrómicas, que son las talasemias y las ferropénicas, o las que tienen un color normal o aumentado, que son las anemias hemolíticas, en donde no hay un déficit de la hemoglobina, sino que hay un aumento de la ruptura de los glóbulos. Y tenemos la concentración de hemoglobina, que mide la concentración que tiene adentro cada hematocrito. Y también nos sirve a nosotros para identificar una anemia que es por sangrado de una anemia que es una anemia por ruptura. El ADE, que es la distribución, es un indicador de anisocitosis.
El AD está aumentado cuando nosotros tenemos glóbulos rojos de distintos tamaños. Se ve tanto como en la recuperación hematológica después de un tratamiento de anemia, como en los pacientes que tienen mucha ruptura de glóbulos rojos y tienen glóbulos rojos que todavía no han sido rotos, ya sea por anticuerpos o por forma mecánica, o porque están aumentando la producción. Y los reticulocitos son glóbulos rojos inmaduros que salen a la sangre periférica y que muestran si los glóbulos rojos están reproduciéndose en médula ósea en forma normal, en forma escasa o en forma aumentada. Y esto es lo que nos piden todos los días, frotis hematológico. Yo quiero decirles que en el frotis hematológico nosotros lo único que podemos ver, pinchamos el dedo del paciente, lo extendemos en un vidrio, lo teñimos con meirungulquenza y vemos la cantidad de glóbulos blancos, podemos decir si son de calidad normal o no, si tienen células atípicas o no, la cantidad de plaquetas, cómo son los glóbulos rojos, grandes, chiquitos, de color normal, de color pálido, pero no le podemos decir la hemoglobina, no le podemos decir el hematocrito, no le podemos decir qué cantidad de glóbulos blancos tiene, solo calidad de lo que nosotros, de la sangre que nosotros estamos extendiendo en ese vidrio. Entonces, es un análisis de una gota de sangre, se tiñe, sirve para ver morfología, sirve para el diferencial de los leucocitos. Ahí nosotros le decimos tiene 95% segmentados, 5% de linfocitos. Pero nada más, nosotros no le podemos dar más datos que eso. Y sí, le vamos a decir si los glóbulos blancos que vemos son glóbulos blancos normales, si las plaquetas que vemos agregan o no agregan, si tienen un tamaño normal o tienen un tamaño pequeño. Entonces, la herramienta fundamental para la valoración de la anemia es el hemograma, que es el estudio completo, del cual podemos extraer muchísima información que nos permite, junto con la anamnesis y la exploración física, hacer un diagnóstico diferencial y solicitar estudios que vayan dirigiendo para ver cuál es la causa de la anemia. En base a los índices hematimétricos tenemos tres tipos de anemia. Tenemos la anemia hipocrómica microcítica, o sea que son glóbulos rojos chiquititos o pálidos. Estas anemias son las anemias ferropénicas, las hemoglobinopatías como las talasemias y las anemias que acompañan a las infecciones crónicas, lo que llamamos anemias de procesos crónicos, en donde el tamaño del glóbulo es menor de 80 femtolitros y el color es menor de 28 picogramos. ¿Sí? Las anemias normocrómicas, normocíticas, o sea, de color y de tamaño normal, generalmente son por hemorragias agudas, en donde los índices hematimétricos son normales. Y las anemias macrocíticas y normocrómicas son las megaloblásticas, que son por déficit del complejo B, ya sea de ácido fólico o de vitamina B12. Y vamos a ver que el BCM mide más de 100 femtolitros y que el color es un color normal entre 28 y 31. Es importante saber que depende de la edad de cada paciente, nosotros vamos a tener valores de hemoglobina, valores de hematocrito e índices de acuerdo al valor y también de acuerdo a la edad gestacional en el que nació el paciente. Cada niño cuando está en el útero desde la semana 32 en adelante empieza a acumular hierro porque después una vez que nace no tiene aporte de hierro porque no comen cantidad de hierro único, ¿sí? Entonces el niño desde la semana 32 a la semana 38, 40 que nace, junta hierro. Todo recién nacido tiene 45-50% de hematocrito aproximadamente y 15 y 16 gramos de hemoglobina. Y a partir de ahí empiezan a disminuir, hay una ruptura de glóbulos rojos, de tal manera que al mes llegan con 28-30 de hematocrito y a los 2 meses nos encontramos con la anemia fisiológica. A partir de ahí, ya con el hierro de la leche materna, más el hierro que le van aportando los pediatras, nuevamente tenemos otra vez la función de producción medular de glóbulos rojos y el aumento de los reticulocitos. Las más comunes en pediatría son las anemias ferropénicas, claramente, ¿sí? Y nuevamente es una disminución en el glóbulo, en la cantidad de glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina, ocasionada por el déficit de hierro. La anemia ferropénica se está tomando como un problema de salud pública global.
no solamente en los países subdesarrollados, también en los países en desarrollo. Ocurre en varias etapas de la vida, la más frecuente es en las mujeres embarazadas, en las adolescentes y en los niños desde la lactancia hasta los 5 años. En el 2002, la anemia ferropénica fue considerada como el factor más importante que provoca mortalidad global. Tanto es así que en un artículo de la Academia Nacional de Estados Unidos empiezan a estudiar cuál es la epidemiología, la fisiopatología y la etiología en los pacientes, porque ven que todos los pacientes que tienen anemia disminuyen no solo su coeficiente intelectual, su capacidad de trabajo, sino que también tienen muchísimas más comorbilidades y más internaciones. En nuestro país, según la encuesta que tenemos del año 2017, si no veo bien, si no lo estoy viendo bien ahí, más del 16% de los menores de 16 años tienen anemia, 34% en los primeros 24 meses, 19% en las mujeres de edad fértil, y por supuesto que la prevalencia es mucho mayor en cuanto peor sea la situación socioeconómica. Entonces, NOA y NEA se llevan todas las estrellas, ¿sí? Son los pacientes que más anemia ferropénica tienen, tanto en la edad, en los adolescentes, las mujeres en edad fértil y en los lactantes. Tanto en lo que es la cantidad de aporte en cuanto a lo que reciben con lo que pueden producir y asociado a la pobreza de la sociedad. También la Sociedad Americana de Hematología, de acuerdo al estudio que había hecho previamente, puso como tope de que los pacientes que tienen entre 7 y 12 meses tienen que tener como mínimo entre 11 miligramos por día de aporte de hierro. ¿Sí? Y que con eso podríamos nosotros evitar la deficiencia de hierro y llegar a los 3 años con un valor de hemoglobina normal, que es hasta el momento en donde desarrollan el nivel cognitivo y evitamos trastornos después en el aprendizaje. Y que en las mujeres y varones de entre los 14 y los 18 años que tienen un crecimiento conductatural aumentado, necesitan entre 14 y 15 miligramos por día. Entonces, cuando tenemos un paciente con la hemoglobina baja en nuestro consultorio, nos tenemos que poner a pensar, ¿es adecuada la dieta? ¿Se absorbe el hierro que consume? ¿Se transporta adecuadamente el hierro? ¿Hay alguna pérdida de hierro no controlada? Todos estos son las preguntas que nosotros tenemos que pensar cuando tenemos un paciente delante nuestro que tiene anemia. No solamente que no consume, sino también tenemos otras causas de anemia ferropénica. Y esto se para. Pasar a ver de acá. Una más. Buscar otra pila. En cuanto a si es adecuada la dieta, depende de la edad en la que nosotros estamos con el paciente delante. Tenemos que ver qué cantidad de hierro estamos aportando con la dieta, ¿sí? Teniendo en cuenta que el requerimiento de hierro promedio es de 10 a 20 miligramos por día. Sabemos que los alimentos que más hierro tienen son las legumbres y las carnes rojas. Hay una escala de, o sea, las legumbres y las carnes rojas aportan casi un 20% del hierro mínimo necesario para la dieta, para el miligramos que necesitamos en el día. Y en cuanto a lo que es la lactancia materna tiene
muy poca cantidad de hierro la leche materna, pero la absorción que tiene ese hierro de la leche materna es casi del 100%. En cambio, las leches que están modificadas, las fórmulas, tienen mucho hierro dentro de la formulación, pero tienen muy poquita absorción. Entonces, los alimentos ricos en hierro, tenemos dos tipos de hierro: el hierro que es el hemínico o el hierro no el hierro hemínico, que es el hierro de la carne, es de fácil absorción, se incorpora muy rápido al organismo, se encuentra en todas las carnes, pero especialmente en las carnes rojas. Y el hierro no se encuentra en las verduras de hoja verde y legumbres. Para ser incorporado al organismo tiene que ser metabolizado previamente y tiene muchísimo menor biodisponibilidad. O sea, uno ingiere, pero la cantidad que tiene en la dieta no va a ser la cantidad que se absorbe. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una anemia ferropénica que está constatada, la ferropenia con el análisis de ferremia y de ferritina, vamos a tener que decidir qué tratamiento vamos a hacer. En primera línea usamos el tratamiento vía oral. La dosis es a 3 a 6 miligramos kilo día en los prematuros, ¿sí? Aquí que está el doctor Claseneo en los prematuros, que nacen antes de las 32 semanas. La dosis es de 6 a 10 miligramos kilo, ¿sí? Pero bueno, paciente que nace término, uno le empieza a dar el hierro cuando duplica el peso de nacimiento o a los 3 meses de edad. La dosis es a 3 a 6 miligramos kilo, lo podemos dividir en una 3 tomas diarias, eso es indistinto y va de acuerdo a lo que cada pediatra decida con la mamá. La fórmula de elección es el sulfato ferroso. Convengamos que el sulfato ferroso es difícil de aceptar por el paciente porque no tiene buen sabor y no es muy, y constipa y da muchísimos efectos no deseados. Y tenemos también el hierro polimaltoso, que cuando hay intolerancia a la fórmula anterior podemos dar. Sabemos que el hierro polimaltoso se puede asociar a los alimentos, tiene un sabor más agradable, lo que pasa es que tiene en potencia mucho menor potencia que el sulfato ferroso. Si con el tratamiento oral no andamos bien, vamos a pasar al tratamiento parenteral. El tratamiento parenteral se inicia cuando hay intolerancia a la vía oral o cuando estamos pensando que el paciente puede tener un trastorno en la absorción intestinal. La dosificación tiene una fórmula demasiado difícil para que uno se pueda acordar y la pueda sacar rápidamente, pero sí hay una fórmula práctica que es muy fácil de recordar, que uno hace 10, 15 miligramos por kilo del paciente y le agrega 10 miligramos más para que llenemos el depósito. En caso de que sea usada la vía intramuscular, nosotros tenemos que fraccionar la dosis para que no pase más de 1,5 miligramos por día y se administra cada 2 a 3 días. Hay un montón de estrategias para disminuir la anemia ferropénica. Por ejemplo, la ligadura tardía del cordón, promover la lactancia materna, alimentación complementaria adecuada y oportuna, sobre todo, porque nosotros no por darle más ligero la alimentación sólida al paciente vamos a tener mejor absorción, sino que a veces generamos intolerancias posteriores a la alimentación por adelantarnos a darle algunos alimentos que no son adecuados. La suplementación con hierro y la fortificación de los alimentos, que hablábamos que los prematuros se inician ni bien nace 6 miligramos por kilo y que en los recién nacidos a término con buen peso se da a los 3 meses o cuando duplican el peso de nacimiento. La educación alimentaria y nutricional es fundamental. El tratamiento de la anemia empieza en la casa y empieza con las medidas de alimentación. También la desparasitación, la educación y la participación comunitaria de lo que es una familia, de los barrios en que tiene uno al cuidado suyo en la UPA. Las segundas anemias que no son muy frecuentes son las megaloblásticas. Se dan generalmente más en los adultos, ¿sí? Y como les dije antes, son por trastornos en la absorción. Son por déficit de vitamina B12 o B9, o sea, ácido fólico y cianocobalamina, también por el alcoholismo o algunos síndromes mielodiplásicos. En general, el mecanismo de acción es una disminución en la síntesis de ADN, se detiene la maduración de las 3 líneas celulares, por lo tanto no solo vamos a ver anemia, sino que va a haber leucopenia y trombocitopenia. Y hay más anemia, que es lo primero que uno ve,
porque hay una electropoyesis inefectiva. Entonces, la falta de eritropoyesis se puede deber tanto a factores alimentarios por el consumo de una dieta que está mal regulada, se ve más cada vez ahora por las dietas vegetarianas y veganas que se están instaurando mucho en nuestra población adolescente. Y por otra parte también uno tiene que investigar síntomas de mala absorción. La clínica es muy parecida a la anemia ferropénica, solo que se agrega la pancitopenia y los trastornos neurológicos. Saben que los déficits de vitamina B produce paresthesia, trastornos neurológicos, pérdida de la memoria, alteración alteración cognitiva, pero no déficit intelectual, sino alteración cognitiva como falta de memoria y falta de concentración. El diagnóstico se hace haciendo dosaje de ácido fólico, dosaje de vitamina B2 en plasma. Son análisis que son poco representativos porque la verdad es que un valor normal de 12 y de fólico en el laboratorio no implica que no tenga una anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica se hace con el diagnóstico morfológico, en los glóbulos blancos rojos, que tiene polisegmentación en los polimorfonucleares. Sí se puede hacer dosaje de hemocisteína o cuantificación de ácido metilmalónico, pero tiene un costo excesivo en cuanto a lo que es un estudio de laboratorio. Sí se puede hacer por morfología. El tratamiento es complejo B oral o parenteral. Se hace 1 o 2 miligramos por día durante 3 a 6 meses y sobre todo con la dieta. Las anemias hemolíticas sí son frecuentes en pediatría, ¿sí? Tenemos hereditarias o adquiridas. Dentro de la anemia hemolítica también es un número insuficiente de eritrocitos debido a la destrucción prematura del glóbulo rojo. Cada glóbulo rojo vive 120 días, pero en la anemia hemolítica, depende cuál sea la causa, el glóbulo rojo no dura más de 1 o 2 días. Está causada por trastornos hereditarios o adquiridos. Vemos un aumento de la bilirrubina no conjugada, o sea, de la bilirrubina indirecta, ¿sí? Por lo tanto vemos ictericia, hay un aumento de los reticulocitos, la médula trata de producir en compensación de lo que está rompiendo, produce más glóbulos rojos y por lo tanto hay reticulocitos que están aumentados en meduloso porque sacan estos glóbulos rojos inmaduros a la sangre periférica. Hay una disminución de la lactoglobina y por supuesto, como hay hemólisis, hay un aumento de la LDH. La clínica, que todos la conocemos, es ictericia, tanto en piel como en conjuntiva. Una esplenomegalia, porque el glóbulo rojo roto va a pasar y va a quedar atrapado en el vaso, por lo tanto hay esplenomegalia, y la coluria. Y dentro de las adquiridas, tenemos que es un mecanismo remediado por anticuerpos, son autoanticuerpos que estos anticuerpos se adhieren a la pared eritrocitaria, lo rompen y este glóbulo rojo roto con el anticuerpo va a secuestrarse en el vaso. Y otra vez se rompe. Sí, la cambió. Te dejo el mío para la próxima. Te paso yo la. Adiós. Sí, ya la abrí, por favor, tocar. No sé. No había. Prende la luz. Pasamos de la compra, ¿sí? Pasamos. Sí. Me voy pasando de aquí. ¿Quiere buscar el suyo? Ay, para que estoy sacando un poco en mi cartera. Sí.
En la morfología de los glóbulos rojos vamos a ver esquistocitos. Los esquistocitos son glóbulos rojos así, que son rotos. Los glóbulos rojos normales son redonditos con un círculo más clarito. Estos son glóbulos rojos que están rotos, frenados, o sea, desflecados. Un aumento de los reticulocitos, que son estos, que son glóbulos rojos, en donde se tiñen restos nucleares. El glóbulo rojo deja su núcleo una vez que sale de la médula ósea y pasa a sangre periférica. Pero cuando la producción eritrocitaria está aumentada, saca glóbulos rojos sin terminar de eliminar el núcleo. Entonces, en la tinción, nosotros vemos estos reticulocitos que son glóbulos rojos muy bonitos y que todavía no han terminado de madurar. Y el aumento de la LDH. El tratamiento es corticoterapia, 2 miligramos por día durante 15 días y un posterior tapering que es ir disminuyendo paulatinamente y muy despacio la cantidad de corticoide que le estamos dando. Evitar las transfusiones, porque si es mediado por anticuerpos y nosotros le estamos poniendo glóbulos rojos, aumentamos la exposición y aumentamos la producción de anticuerpos antiglóbulos rojos. Ácido fólico 5 a 10 miligramos por día. Si con esto no funciona, usamos los inmunomoduladores. Los inmunomoduladores van también disminuyendo la producción de anticuerpos contra los glóbulos rojos de una manera un poco más agresiva y con unos efectos adversos mayores, como es inmunosupresión, no solo a celular, sino también no celular. Y por último, la esplenectomía. Saben que para hacer una esplenectomía tenemos que preparar al paciente, vacunarlos para órganos capsulados, para bacterias capsuladas, y después recién planificar una esplenectomía. Y dentro de las hereditarias tenemos las esferocitosis, las talasemias y las drepanocytosis. Las esferocitosis son estas, ven glóbulos rojos en el extendido que son bien redonditos, no son ovales como estos, ¿sí? Son bien redonditos y ni siquiera tienen el centro claro. Las talasemias son hipocrómicas microcíticas, como le dije en su principio, pero tienen glóbulos rojos que son demasiado pálidos y son demasiado chiquititos. La comparación que nosotros tenemos a ojo, sin tener los índices hematométricos, es el tamaño normal de un glóbulo rojo es igual al tamaño del linfocito, ¿ven? Este tamaño es igual al del linfocito maduro. En cambio, cuando hay microcitosis marcada, tenemos glóbulos rojos de este tamaño, muy chiquititos. Y también tenemos formas, por supuesto, que no son normales, que son ovalocitos, esquistocitos, acantocitos. Esos son plaquetas. Y las drepanocitosis son también unas anemias hemolíticas que tienen los glóbulos rojos que se deforman cuando hay hipoxia. Y son en forma de hoz, ¿bien? Son bien alargaditas y se ponen. Y tienen muchas células Target, estas células diana, que son células que tienen en el centro blanco nuevamente un poquito de hemoglobina. Para los estudios diagnósticos, para diferenciar qué tipo de anemia hemolítica tenemos enfrente, vamos a hacer la electroforesis de hemoglobina, en donde se mide la hemoglobina 2, para ver si estamos frente a una talasemia, el dosaje de la hemoglobina fetal, el estudio de la fragilidad osmótica, cuando las células tienen una esferocitosis, los exponemos a una concentración de suero que es mayor de la normal, y las células que no tienen bien la membrana celular, como los esferocitos, se rompen. Entonces vemos hemólisis a una concentración salina mucho menor que la normal. La autohemólisis, los cuerpos de Hess, el de Brewer, las enzimas, la glucosa 6 de hidrogenasa, el test de falciformidad, que es lo que le decía anteriormente, que pone la célula en estado de O cuando uno le quita el oxígeno, y el test de Hamm. Todos estos estudios los hacemos en el hospital. Y el tratamiento de las anemias hemolíticas que no son mediadas por anticuerpos son el soporte transfusional, ¿sí? Y los quelantes de hierro. Los quelantes de hierro uno los empieza a utilizar cuando tenemos más de 10 a 15 transfusiones. Y es porque cada transfusión aporta 100 miligramos de hierro por día, por transfusión. Y por lo tanto, si nosotros tenemos
no solo el aporte de la transfusión, sino lo de la hemólisis, que también queda el hierro circulante, el hierro se va acumulando dentro de los órganos como el hígado, el riñón, y empezamos a tener trastornos en la función cardíaca, en la función renal y en la función hepática por la sobrecarga de hierro. Se mide la sobrecarga de hierro con el dosaje de la ferritina. Una vez que tenemos ferritina arriba de 1000, tenemos que empezar con quelantes de vida. Como conclusión, la anemia es un fiel indicador de la pobreza y de la desnutrición. Afecta el desarrollo neurológico, el desarrollo motor y la actividad física. A largo plazo hay mucho menor desempeño académico y talla baja. Los más afectados son los menores de 2 años, en los cuales el cerebro se encuentra en pleno desarrollo. Pero aunque la anemia ferropénica es frecuente, no es la única causa. No hay que indicar hierro solamente cuando con un hemograma básico, pero tampoco esperar más de un tiempo prudencial para consultar a un especialista. Esto es importante. ¿Cuándo derivas una anemia a un especialista? Las derivas cuando el origen de la anemia hipercrónica microcítica es desconocida o tenés una historia familiar que supone una patología hereditaria. Cuando los datos de laboratorio sugieren que tenés una anemia por déficit de hierro, pero el paciente no responde como vos esperás a la terapia con suplemento oral. Cuando la microcitosis es atípica, o sea, cuando vos tenés un índice, un volumen corpuscular medio de 50, que no coincide con una anemia ferropénica nada más, sino que parece como que tuviera algo más. Y cuando tenés la sospecha de que el paciente está perdiendo sangre por algún lugar y precisa un poco más de estudios más avanzados. Bien, Y ahora, qué miedo. te voy cortando. Sí, no quieren que hable. No sé cuál es. Creo que quedan 2. Sí, 2 quedan y nada más. Ahí sí. Esto está muy de moda. Como yo les dije, hay muchos chicos que están haciendo dietas vegetarianas y veganas. Y es muy preocupante porque tenemos chicos que no se están alimentando adecuadamente y que no hacen la dieta sin estar bien asesorados. Entonces, los veganos estrictos están en riesgo de déficit de B12 porque la B12 la vitamina B12 solo se encuentra en los productos de origen animal, ¿sí? Entonces, todo paciente que es vegano necesita estar suplementado, ¿sí?, con vitamina B12. Uno, si tiene dieta vegetariana, sí va a incorporar huevos, leche, y esos tienen vitamina B12, pero los que son veganos estrictos no van a tener el aporte y uno lo tiene que suplementar sí o sí. Se ha observado una deficiencia de hasta el 45% de los lactantes y 33% de los niños vegetarianos no estrictos. Hay que monitorizar el estado de la vitamina B12, que puede no ser suficiente y con los niveles séricos necesarios para tener un crecimiento normal. Se tienen que hacer, en este caso, esos estudios que yo les dije que son un poco más caros, que es el estudio de la homocisteína y del ácido metilmalónico urinario, porque con los dosajes solo no es suficiente para ver si hay déficit. La leche materna de las madres veganas estrictas también es deficitaria en B12 y los niños deben ser suplementados con vitamina B12. Las fuentes de B12 que están en las fórmulas fortificadas de soja y los cereales sí pueden ser apropiadas y pueden cubrir las necesidades de los bebés y los niños, y otras fuentes de B12 son la levadura, las algas y las bebidas de soja como el arroz. Las dietas vegetarianas generalmente sí tienen mucho ácido fólico. El ácido fólico a veces enmascara las primeras partes de la anemia megaloblástica, entonces parece que el niño está bien, pero a la larga empiezan a aparecer los síntomas de vitamina B12, ¿sí? Y el déficit de vitamina B12 es el que da riesgo neurológico. Entonces se recomienda que incluyan al menos 3 porciones de alimentos ricos en B12 en la dieta diaria o que se suministre un suplemento de 5 a 10 microgramos por día. A los que hay que tener muy en cuenta son a los bebés de las mamás veganas estrictas.
Muchas gracias. Bueno, Doc, muchas gracias, ha sido muy clara tu presentación. Damos unos minutitos a preguntas. No sé si quieren activar sus micrófonos o quieren hacerlo a través del chat. Yo tengo, Doc, como pediatra, algunas preguntas prácticas. Solemos tener muchos pacientes de seguimiento en neo, bebés que ya sea por su prematurez o por incompatibilidades de RH que han requerido transfusión. Si hay algún intervalo de tiempo entre la transfusión y después continuar con la profilaxis de hierro en estos pacientes de riesgo. Esa es una pregunta. Y la segunda es, en los lactantes que tenemos la profilaxis con hierro, como vos decís, al tercer mes o al duplicar el peso de nacimiento, si se sugiere al llegar al año, debido a que muchas veces en el transcurso de los meses es difícil que las mamás tengan la continuidad en el tratamiento, si se sugiere un hemograma con dosis de un perfil de hierro para captar anemia ferropénica por su prevalencia y su impacto, digamos, en la primera infancia. Con respecto a la primera pregunta de los pacientes, vos tenés que ver primero en qué semana nació, ¿sí? En qué semana gestacional nació. Si vos tenés un paciente que nació antes de las 32 semanas, lo tuviste que transfundir, independientemente de eso lo tenés que suplementar, porque el chico tiene el estrés de que nació prematuro, está en medio, le sacan sangre casi todos los días o día por medio, y no tiene un depósito adecuado. Entonces la suplementación, por más que vos lo hayas transfundido, empieza desde el día que vos decís, nació prematuro antes de las 32 semanas, necesito transfusión, o no, le pones a 6 miligramos por kilo y el ácido fólico también, las dos cosas. ¿Sí? Eso por un lado. Con el paciente que vos ves que las madres no son muy constantes en dar el hierro. Primero porque lo escupe, se cansan de comprarlo, no lo notan que sea demasiado necesario. Mancha la ropa, no se da lejos de la comida. Es difícil que una madre se adhiera mucho al tratamiento, ¿sí? A eso sumarle también el nivel socioeconómico. El pediatra que lo sigue y que lo ve, sabe. Si vos no tenés demasiados informes, el chico se enfermó mucho y te lo traen y sí, hacele un control. Ahora, si el niño come bien, está bien nutrido, la madre le dio, aparte de que comió bien y tomó la teta, hierro, y entonces por ahí clínicamente, si vos ves, no necesitas pinchar. Igual, los pediatras en cada evento infeccioso le sacan sangre y ahí uno puede ver cómo va. ¿No qué? Bueno, pero le pedís, o sea, en algún momento le pedís. Prefiero que le saque sangre cuando esté enfermo y no cuando está sano, adelante, gusto, ¿eh? ¿Tiene una pregunta en la chat? A ver. Y bueno, pero ¿No escucharon? No, sí, escucho Sí, entrecortado. escucho. Sé cuándo se ha cortado. De año tuyo era por ahí por el internet, parece. Bueno. Gustavo Cáceres siempre pregunta, doctor Leila, ahora está ahí, no pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces queda grabada la clase, después después compartimos las preguntas también en el chat. Agradecerte, Doc, por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Querés que te lo deje? Continuamos con la clase para criterios de sospecha en oncología. Aquí. Sí. ¿Se ve ahí la presentación? No, ahora la cuelgo. Esto me lo quedo yo, pero... Chao. ¿Cómo se llamaba su Power Doc? Detección o diagnóstico precoz de cáncer. Diagnóstico precoz. ¿Se puede pasar de acá, si no? Sí, Ah, sí, pues de ahí no también. entro ahí. Con esto.
con esta Ah, flechita. poner, sí. Poner una fase marcada acá en todos. Listo. ¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos. Soy la doctora Constanza Caperata. Vamos a hablar un poco de lo que es detección precoz de cáncer infantil. Podemos sospecharlo. Bueno, ¿Cuál es? sí, ¿no? Ahí pasa. Ahí. Bueno, los objetivos de la presentación son, bueno, por un lado, mejorar el pronóstico de los pacientes pediátricos con cáncer, disminuir su mortalidad precoz, desarrollar un circuito, digamos, dirigido ante la sospecha del niño con cáncer, disminuir sus secuelas y reducir, por supuesto, costos económicos también. ¿Por qué es importante todo esto? Porque el diagnóstico temprano, oportuno de los niños con cáncer hace que se vuelvan más curables. A diferencia de los adultos, el cáncer en pediatría mucho mejor pronóstico, no mucho mejor, pero en ellos el diagnóstico precoz y oportuno es un factor pronóstico importante. Dentro de lo que es la detección precoz, digamos, tenemos dos grupos, dos periodos. Uno involucra el grupo familiar y otro el equipo de salud. El primer periodo involucra el grupo familiar, que son quienes consultan por signos o síntomas que les llaman la atención y que son los primeros que se acercan al centro de salud. El segundo periodo es el del equipo de salud, el que nos involucra a nosotros, que somos quienes recibimos esa primera consulta por los signos y síntomas que tenemos que sospecharlos, y una vez que lo sospechamos, hacer toda la declaración y el circuito correspondiente para llegar a la confirmación diagnóstica y al tratamiento. En Santiago del Estero tenemos una incidencia de más o menos 30-35 casos nuevos de cáncer pediátrico por año. Y para que se den una idea, el retraso que hay a nivel de Argentina en el diagnóstico es más o menos de 3 semanas para lo que es leucemias, 2 meses más o menos para tumores del sistema nervioso central, y el resto de tumores sólidos son más o menos 3 meses, lo que se tiene, digamos, de demora en llegar al diagnóstico, confirmación diagnóstica. El cáncer infantil, como sabemos, es un proceso descontrolado de crecimiento y diseminación de células aberrantes que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y a cualquier edad. ¿Cuáles serían las pautas por las que nosotros sospechemos clínicamente que puede haber cáncer infantil? La fiebre sin foco, ya lo vamos a ir desglosando cada uno, los moretones, sangrados o anemia, el crecimiento de los ganglios, las adenomegalias, la leucocoria o el estrabismo, la pérdida de peso, el dolor persistente y las masas abdominales. Vamos a empezar a ver cada uno. En cuanto a la fiebre sin foco, la fiebre que puede ser de origen oncológico es una fiebre persistente, que dura por supuesto más de 3-4 días, prolongada, que tiene un difícil manejo con antitérmicos comunes, que no tiene ninguna causa aparente. Sí, estamos hablando prolongado que puede llegar a una semana, 10 días, 15 días de fiebre. Se puede hacer fiebre vespertina, digamos, a la noche, que es difícil de manejar con los antitérmicos. Esa fiebre es un signo de alarma, ¿sí? Desde el punto de vista pediátrico y también para sospechar patología oncológica. Lo que es anemia, hematoma y sangrado, bueno, la anemia sabemos que se manifiesta por palidez, cansancio, excitación, taquicardia, pero bueno, muchas veces también es un hallazgo en algún laboratorio, el paciente consulta por fiebre o por otra cosa, se hace un laboratorio y se diagnostica la anemia. Los sangrados, también cuando es epistaxis, siempre que sea bilateral y de difícil manejo, y, en reiteradas oportunidades, acompañado no de gingivorragia también, nos hace sospechar patología oncológica, y los hematomas cuando son ante mínimos traumatismos, el chico no recuerda haberse golpeado, y en sitios inusuales como puede ser la espalda o el tronco, porque después los miembros, todos los chicos tienen moretones de la rodilla para abajo, pero bueno, hay que evaluar esos lugares donde normalmente no se golpean. Y bueno, y las petequias. Acá tienen unas imágenes sobre lesiones petequiales. Bueno, ahí se ven petequias lo que son localizadas en un sitio de extracción, acá tenemos petequias más generalizadas en el miembro, estas son lesiones más bien tipo purpúricas, bueno, y la epistaxis. Para recordar, las petequias son bilocación negativas, como para diferenciar de cualquier otra lesión en piel.
y pueden ser localizadas. Acá, como vimos en el caso de un sitio de no función, se generaron plaquetas alrededor, o los pacientes que vomitan mucho, por ejemplo, suelen tener petequias periodictarias o en la cara del cuello para arriba. En este caso de petequias localizadas, por ahí no tienen la misma importancia que cuando son generalizadas. Porque nos habla más de una cuestión localizada, cuando son petequias por trastornos de las plaquetas o trastornos del laboratorio, voy a tener en cualquier parte del cuerpo. En cuanto al crecimiento de los ganglios, las adenomegalias, acá por ahí las fotos son un poco más exageradas, digamos, los pacientes no, esperamos que no lleguen a este estado. Pero bueno, cuando nos referimos al crecimiento de los ganglios, hablamos de los ganglios cervicales, axilares y inguinales principalmente. Hay que tratar de hacernos la costumbre, digamos, de palpar no solo los cervicales, sino seguir hasta la axila y la ingle. Son ganglios que tienen un crecimiento rápido, pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Tienen un gran tamaño, y nosotros hablamos de adenomegalias cuando tienen más de 2 centímetros. A la palpación, digamos, bueno, a mí por lo menos me resulta fácil medirlo con mi dedo índice, que mide 1 centímetro, entonces el palpo el ganglio que mide más de mi dedo índice, ya estoy hablando de un ganglio aumentado de tamaño. Son adenopatías que no duelen, que están adheridas a los planos profundos. Cuando uno quiere localizar y movilizarlas, no se movilizan. El chico, uno las trata de mover, al chico no le duele, no se mueven, están muy adheridas. Suelen ser persistentes más de 3 o 4 semanas, e incluso a veces cuando uno hasta 2 esquemas antibióticos, tampoco hay cambios. Pueden disminuir un poquito de tamaño nomás, pero siguen estando, a pesar de 2 esquemas antibióticos distintos, sin ninguna otra causa aparente. Y algo para destacar por ahí son las adenopatías supraclaviculares, que también está bueno que en el examen físico de la parte cervical bajemos a las supraclaviculares, porque son un signo de alarma muy sospechoso de patología oncológica, ¿sí? Las adenomegalias supraclaviculares no son frecuentes en los niños, casi exclusivamente por patología oncológica. Entonces, como para también tenerlas en cuenta dentro del examen físico y los signos de alarma. Bueno, en cuanto a los signos oftalmológicos, la leucocoria sabemos que la mancha blanca en la región pupilar, que por ahí, antes cuando existían las fotos con revelado era más fácil detectarlas porque se veían los ojitos rojos de los niños cuando sacaban la foto con flash. Y ahí cuando teníamos el ojito, puntito rojo en un ojo y en el otro no, debíamos pensar que había una leucocoria ahí. Entonces por ahí nos permitía antes diagnosticar más rápidamente la leucocoria con las fotografías, hoy no es tanto, pero bueno, es una mancha blanquecina que tiene que hacer sospechar patología oncológica, ¿sí? Y que se puede dar desde el recién nacido, desde el primer momento. El estrabismo también, y la pérdida de paralelismo de los ojos, la desviación normal de uno o de ambos ojos, que en algunas posiciones de la mirada nos tiene que abrir los ojos. Cuando el paciente a veces tiene un estrabismo no permanente, sino por momentos, y requiere que tiene microfilio, que no puede ver, por ahí como esta patología, estamos sospechando más que nada retinoblastoma, se da más en los menos de un año o en los lactantes, es difícil el paciente refiera que tiene visión doble o algo así. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, tanto a la leucocoria como al estrabismo, preguntarle a la mamá. Bueno, y la protrusión ocular, que es un poco más evidente, no es tanto el retinoblastoma como otro tipo de tumores, se suele dar en niños más grandes, pero también nos tiene que ser sospecha de patología oncológica. Bueno, cuando hablamos de la pérdida de peso y el cansancio, hablamos de adelgazamiento rápido sin una causa aparente, o sea, una pérdida de peso de más del 10% del peso del paciente en el último mes, ¿sí? Sin ninguna causa aparente, porque puede tener también pérdida de apetito asociada, la suele tener, pero no como para justificar semejante adelgazamiento del paciente. Por supuesto que puede estar asténico, cansado, y algunos pacientes pueden tener la pérdida de peso por los vómitos, y los vómitos también es un signo de alarma cuando son vómitos matutinos, a veces cuando el paciente recién se levanta y no ha llegado a desayunar, o cuando ha desayunado algo muy leve, a chorro, o sea, no tienen náuseas ni ningún síntoma premonitorio, y en forma continua. No tanto continua en el mismo día como a lo largo de los días. Por ahí tienen un solo vómito matutino, que la mamá les cuenta que lleva 5, 7 días vomitando todas las mañanas. Vomite y sigue su día habitual. Eso tiene que llamarnos la atención. Bueno, las masas abdominales, a veces las detectan las familias cuando están bañando al paciente y a veces tenemos que detectarlas nosotros, porque por ahí los padres no se dan cuenta y tenemos que también dentro del examen físico acostumbrarnos a tocar la panza, porque podemos detectar cosas y volvemos a lo mismo, el diagnóstico precoz, la detección precoz de estas patologías interfieren en el pronóstico del paciente.
Pueden ser tumoraciones en cualquier región del abdomen, el hallazgo casual o no por la familia, pueden ser asintomáticas o no. Cuando dan síntomas generalmente es por compresión de estructuras vecinas, pueden dar constipación crónica, pueden dar vómitos, pero el dolor que dan es por eso, por compresión de otras estructuras. Si no, son masas que son indolores. Y pueden tener el abdomen distendido. Cuando hablamos de tumoraciones, pero ya a nivel de óseo, de partes blandas, acá también son fotos por ahí un poco más exageradas, pero bueno, generalmente la mayoría de los pacientes tienen el relato de que se golpeó con un traumatismo leve y por eso consulta a la guardia y por eso hizo una radiografía y ahí encontraron algo, o por eso le dieron la tumoración en la rodilla y no se asocia, digamos, la magnitud de la tumoración o del dolor, del edema que tiene en el miembro con el traumatismo que sufrió el paciente. En algunos casos avanzados hay deformación de los miembros, puede haber cojera, y el crecimiento de estos tumores sí es rápido. Pero va a ser más evidente a nosotros, va a ser más evidente para nosotros el crecimiento cuando sea, por ejemplo, en los miembros. Cuando es en los huesos largos, sino huesos más anchos, claro, como cavidad torácica o cavidad pelviana, el crecimiento puede ser hacia adentro. Entonces ahí ya no vamos a tener la tumoración ni los síntomas tan claros como para reconocerlo. Bueno, y el tema del dolor es una causa muy frecuente en pediatría. Podemos tener, como ya hablamos por ahí, dolores de miembros inferiores, dolores óseos. Cuando el dolor es producido por cáncer, es un dolor que no se ve con analgésicos comunes, que es de difícil manejo, que lo puede despertar al paciente de noche. Pueden tener dolor en los miembros inferiores, en los huesos largos o también en las articulaciones, ¿sí? No es como el dolor de crecimiento, no se va con masajitos de la mamá a la noche y se produce en forma continua durante varios días. ¿Sí? Bueno, también puede haber dolor a nivel lumbar y dorsal, que eso también tiene que llamar la atención. Los niños no es común que tengan dolor en la espalda, no es normal como en un adulto. Entonces, aquí un dolor localizado en la zona dorso-lumbar, tenemos que hacer una imagen. Y acá podemos tener tumores sólidos que se originen en la columna vertebral, en la parte del hueso o en las partes blandas, y que los vamos a ver seguramente en una imagen. O podemos tener un dolor dorso-lumbar también por una infiltración de algún proceso linfoproliferativo. Entonces ahí la imagen seguramente va a ser normal y no va a tener ninguna alteración ósea en la vértebra ni en partes blandas, pero bueno, tiene el dolor, tiene una imagen normal, amerita que lo veamos nosotros desde oncología. ¿Sí? Dolor en los dientes, también suelen consultar por dolor en los dientes, que por supuesto no es localizado, hablan de un dolor en toda la arcada dentaria, de arriba y de abajo, suele acompañarse generalmente de gingivorragia, no es solo un dolor así aislado. El dolor abdominal, como dijimos, que aquí parte del abdomen a ver que no haya tumoraciones. Bueno, y el dolor de cabeza, que cuando es de causa oncológica se asocia generalmente a muchos síntomas, no es solo un dolor de cabeza aislado, es un dolor de cabeza que tiene o los vómitos matutinos, o alteración de la marcha, o alteración de la visión, el paciente tiene diplopía, visión doble, visión borrosa, o la madre ve que en algún momento tiene como un estrabismo unilateral, o sea, dolor de cabeza así frontal, aislado solo, que sea con analgésicos, difícilmente sea un tumor. Tiene que tener nuestra patología, algún otro síntoma asociado. Como hablamos al principio, el retraso diagnóstico de tumores del sistema nervioso central, que es el tumor sólido más frecuente que tenemos en pediatría, en Argentina es aproximadamente de 2 meses. Y por esto, porque empieza con dolor de cabeza, pero después se le asocia el vómito, la alteración de la marcha, y eso es lo que hace que consulten y la persistencia, digamos, de los síntomas a lo largo del tiempo. Bueno, a modo de conclusión, el cáncer infantil debe ser una prioridad en las agendas sanitarias y sociales, y ahí es donde todos podemos hacer algo en cualquier lugar que estemos. La capacitación continua y la distribución equitativa del personal de salud es fundamental. La accesibilidad también a las mismas condiciones para todos los niños del país, que sería, digamos, el panorama ideal y lo que todos queremos. Y bueno, y un poco tener en cuenta que somos difusores, nosotros, ustedes, de la importancia del diagnóstico precoz de cáncer infantil. Si no lo sospechamos, no lo vamos a encontrar. Hay como que tenerlo en cuenta dentro de los tipos diferenciales y hacer la consulta si hace falta. Me pareció por ahí interesante poner un caso clínico que tenía algunas imágenes que pueden estar buenas.
En este caso es un paciente que tuvimos nosotros en el hospital, es un paciente de sexo masculino de edad que consulta por un dolor en el miembro inferior derecho, luego de que se había caído jugando al fútbol de su propia altura. Y cuando entra por guardia tenía en la rodilla tumoración y edema y no podía mover casi la rodilla por el dolor. Entra por guardia, se solicita radiografía del miembro y acá se observa esto. Y esto me parecía por ahí interesante ver un poco de imágenes, porque esto también es lo que van a ver ustedes. Lo primero que se pide es la radiografía, no había tenido una resonancia. Entonces, acá en la radiografía se ve una pérdida de la continuidad de la cortical, que tiene como una parte osteolítica, que acá en el perfil se ve perfecto, pero acá en el frente se ve como que no continúa la cortical. Y acá se puede ver lo que se llama, nosotros conocemos como triángulo de Codman, que es un levantamiento del periósteo, que se produce siempre que hay un tumor, ¿sí? Pero fíjense que son signos por ahí sutiles, este o este de acá, signos sutiles que tienen que hacer sospechar que puede tener algo en el hueso por debajo de ese traumatismo producido por la caída jugando al fútbol. Dentro de lo que son los tumores óseos, tenemos también formas condensantes, previniendo tumoración, y tenemos formas más osteolíticas, y acá tenemos condensantes y osteolíticas. Pero bueno, por ahí está bueno lo de ver muchas imágenes, porque a veces son sutiles nomás los cambios, y uno, si no lo está pensando, que por ahí el edema y la tumoración para la caída de su altura no es tanto, y uno se lo repite, y ves cosilla, empieza como a juntar puntitos que le hacen sospechar otra cosa. Acá tenemos más evidente por ahí las imágenes osteolíticas, y acá hay imágenes condensantes. Esto se llama ribete en cepillo, que es levantamiento del periósteo, que está haciendo toda una reacción al hueso que está sufriendo el proceso neoplásico. Acá también se ve como levantado. Bueno, y acá tenemos dos imágenes. Por un lado tenemos la fractura patológica, que también es una causa sospechosa de patología oncológica. Ahí se ve con imágenes con mayor condensación, digamos, de los imágenes condensantes. Y acá tenemos también una tumoración del hueso con una imagen osteolítica. Por ahí no se ve tanta disrupción de la cortical, como se ve en las otras imágenes. Este paciente, porque esta imagen no es del paciente que les conté, sino que es de otro, pero se les quería mostrar porque este paciente estuvo internado mucho tiempo con diagnóstico de osteomielitis crónica, hizo mucho antibiótico, no respondió al antibiótico, se terminó biopsiando la lesión. Cuando se biopsia, después de, creo que eran 2 o 3 meses de antibiótico, resulta que era un sarcoma de Ewing. Y se la recién la anatomía patológica. El paciente está anduvo re bien, pero digo, fíjense en las imágenes como son muy parecidas y no se nos puede confundir. Una osteomielitis crónica con un proceso oncológico. A veces los pacientes ingresan por traumatología o por clínica, se les pone un antibiótico por ahí, y uno no se detiene bien a ver la placa. No tengan problemas, digamos, o miedo de mandarnos al paciente con la placa a nosotros en oncología si sospechan que no es una cuestión oncológica, que es infecciosa. Nosotros lo hacemos entrar por oncología y después lo hacemos ver por traumatología. ¿Sí? Pero eso como para que estemos tranquilos de que podemos ver las placas nosotros también, no tiene que entrar así por traumato, porque a veces no se ven tan en detalle estas imágenes, por ahí está siendo un poco más evidente, pero a veces lo ven los traumatólogos y no, osteomielitis crónica, de que antecedentes de fiebre, de haber tenido un cuadro infeccioso, listo, entra. Y eso te genera una demora en diagnóstico. ¿Sí? Este paciente anduvo bien, pero se demoró 3 meses en diagnóstico. 3 meses de antibiótico lo biopsiaron. Bueno, el paciente que les conté que se cayó de su altura, que tenía el edema de rodillas, se debió al sepsis, se le hicieron estudios complementarios, que eso lo hacemos nosotros desde el punto de vista oncológico, para determinar y estadificar la enfermedad, la resonancia del miembro completo, la tomografía de tórax, el centello, y se termina biopsiando. Todo esto se hace más o menos en el mismo tiempo, no es que vamos a demorar la biopsia con otro estudio, y no pretendemos tampoco que el paciente ingrese ya con la resonancia hecha y la tomografía de tórax. Como les digo, pueden mandar nomás con la radiografía, ya me alcanza para hacer la biopsia y después irle pidiendo todos los estudios. Este paciente fue un osteosarcoma, empezó tratamiento quimioterápico, evolucionó favorablemente, tuvo una buena respuesta. Se operó con una colocación de la prótesis endomedular y tuvo un buen porcentaje de necrosis en el espécimen quirúrgico, y ahí se ve la prótesis endomedular que se le colocó, y el paciente está ahora 3 años fuera del tratamiento sin la enfermedad. ¿Sí? Pero bueno, hay un poco la importancia del diagnóstico precoz, un poco más avanzado, ya empiezan a tener compromiso pulmonar, muchos sarcomas hacen metástasis en pulmón, y cambia muchísimo el pronóstico del paciente cuando tiene localizado el osteosarcoma que cuando tiene
ya en fútbol. Y es una cuestión de tiempo, no hay otra. Bueno, acá hay otras imágenes un poco más evidentes, ¿verdad? Del ribete de cepillo que les decía, acá también hay compromiso de las partes blandas, ¿sí? Hay tumores óseos que hacen compromiso de partes blandas o tumores de partes blandas que comprometen también el hueso. Siempre que hablamos de tumores sólidos. Después lo que es el hijo proliferativo dan dolores en el hueso, pero uno va a ver la radiografía y está normal, la radiografía y la resonancia. Pero por estimulación, digamos, de la médula ósea y compromiso de la médula ósea, los hijos proliferativos también dan dolor de los huesos largos. Acá también, fractura patológica con imágenes osteolíticas y de condensación. Nuevamente. Ahí la disrupción de la cortical. No sé, por ahí costumbre mía, yo agarro un hueso y empiezo siempre a seguir a la cortical de un lado y otro a ver que se continúe. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Acá dejo. Les dejo de abajo el mail del servicio de hemato-oncología, ¿sí? Para que tengan cualquier duda, lo que necesiten, si no, estamos siempre a disposición. Bueno, muchas gracias, Doc. Yo creo que en este caso, en esta charla, es muy importante como pediatras el criterio de sospecha, la semiología, el palparlo al paciente, el tener el hábito de verlo de cabeza a pies, de ampliar nuestros diagnósticos diferenciales, si algo nos llama la atención, si sale de lo habitual o no, porque bueno, en eso nosotros cumplimos un rol muy importante, sobre todo también quienes estamos del interior, también aquí en Capital, que tenemos muchos pacientes del servicio de onco en seguimiento, pacientitos con leucemia, entonces es importante que tengamos la formación en qué periodo de su quimioterapia están, si el paciente tiene fiebre, poder interpretar un laboratorio, poder saber si está en una neutropenia, qué tratamiento, o sea, necesitamos empaparnos y conocer, porque de nosotros también depende la evolución del paciente. Bueno, abrimos espacio a preguntas. Si quieren activar sus micrófonos o dejarlas a través del chat. No, me pareció importante dejar el mail nuestro del servicio ahí por esto, porque a veces los pacientes se siguen en el interior para el tratamiento y uno no sabe quién es el médico que lo sigue. No llegamos ni a conocer ni a la traducción y podemos mandar un resumen de historia clínica si el paciente lo pide, pero a veces no lo hacemos. Entonces me pareció bueno el mail ese, el mail del servicio, lo abrimos siempre, cualquier lo que tenga se puede hasta mandar por ahí el resumen de historia, el seguimiento, las pautas de alarma y todo lo que tienen que saber, porque no tienen por qué saber cómo es el control y el seguimiento de un paciente oncológico. No tienen por qué saberlo, entonces nos corresponde a nosotros informarles, pero la verdad que a veces no lo hacemos o no sabemos quién lo sigue, entonces siéntase libre, digamos, de escribir al mail y solicitar todo lo que necesitan. Sí, por supuesto, eso es muy importante y además que podemos ahorrar una derivación, por ahí podemos comunicarnos con ustedes, coordinar, algunos hospitales del interior tienen un poco más de acceso a métodos complementarios.